gravis, ¿ya? Otra enfermedad. Y la doctora, esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad lateral amiotrófica afecta a la primera motoneurona y la segunda motoneurona. ¿Ya? No. Acá tenemos otro grupo. Y esta es una de las, digamos, de las que más nos representa, ¿no? Que sería la miastenia gravis. Pero no es la única. ¿Alguien sabe alguna otra? Distrofias, doctora. La enfermedad de Eaton-Lambert. Ya, muy bien, Eaton-Lambert. Y la otra, falta una más. Son tres entidades que vamos a encontrar dentro de las enfermedades neuromusculares. Miastenia gravis, Eaton-Lambert y el botulismo. ¿No es cierto? Entonces son las tres enfermedades de cabeza que vamos a tener enfermedades neuromusculares, ¿ya? Cada una con una característica diferente. La miastenia gravis va a afectar específicamente a la unión neuromuscular, pero ¿a qué nivel? A nivel postsináptico, ¿ya? Eso para que quede claro como manera de introducción. Además, lo que es síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, todo eso va a ser alteración de la mielina, ¿no es cierto? Entonces, eso no, vamos a tocar en otro capítulo que me parece que es en la tercera unidad, ¿ya? Entonces, vamos a hablar hoy día específicamente de la miastenia gravis, ¿no? Entonces, enfermedades de la unión neuromuscular o de la placa motora, ¿no? ¿Cómo? Doctorita, buenas noches. ¿Un timoma podría afectar a una miastenia gravis? O sea, claro, el timoma está relacionado, tiene mucha relación con la enfermedad de la miastenia gravis, ¿ya? Entonces, la miastenia gravis es el prototipo de los desórdenes neuromusculares autoinmunes crónicos mediado por anticuerpos, causada por anticuerpos contra proteínas en la membrana postsináptica de la sinapsis neuromuscular, ¿ya? Entonces, lo que acá tiene que quedar bien claro es a qué nivel está afectando. Es la membrana postsináptica, porque cuando vamos a hablar de Eaton-Lambert o de botulismo son diferentes, a niveles diferentes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Eaton-Lambert va a atacar a nivel de anticuerpos anticanal del calcio, es presináptico. En cambio, el botulismo va a ser también presináptico y va a haber un bloqueo en la liberación de la acetilcolina, ¿ya? En cambio, vuelvo a repetir, la miastenia gravis va a estar relacionado por una alteración a nivel de la membrana postsináptica. ¿Por qué? Porque va a estar causada por anticuerpos contra proteínas que van a estar en la membrana postsináptica, específicamente anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina que van a estar ubicados en la membrana postsináptica. Entonces, acuérdense de su unión neuromuscular normal. Porque acá hay un gráfico, ¿no? Ahí está. La unión neuromuscular normal, ¿no es cierto? Tenemos acá la placa motora, ¿no es cierto? El músculo con los receptores de la acetilcolina, que vamos a tener ¿no? El receptor de la acetilcolina, pero vamos a ver que no va a ser el único receptor. Si bien es cierto, la miastenia gravis, el receptor más involucrado, por decirlo así, con esta enfermedad va a ser los receptores de la acetilcolina, vamos a ver que tenemos otros, ¿no? Receptores u otras proteínas que van a estar en esta membrana postsináptica a nivel de esta transmembrana, como la Green MUX, la LRTA-AT, y estas, ¿no? Que pueden estar alteradas. Ustedes van a ver que vamos a tener miastenia gravis, en su mayoría va a estar relacionado, es cierto, a anticuerpos contra estos receptores, pero vamos a tener otros, ¿ya? Y es importante saber eso porque vamos a hablar de miastenia gravis seronegativa o miastenia gravis con anticuerpos negativos, que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que
Lo que quiero que recuerden es que la miastenia gravis, la patogenia, por decirlo así, va a estar dada básicamente a nivel postsináptico, ¿ya? Bueno, entonces va a ser esto, ¿no? Un trastorno autoinmunitario adquirido de la unión neuromuscular, ¿no? Que se va a caracterizar, obviamente, como no hay una buena sinapsis a estos niveles, vamos a tener una debilidad y fatiga de los músculos esqueléticos, ¿ya? La mayoría, como les decía, tienen anticuerpos o autoanticuerpos de inmunoglobulina G1 y G3, ¿ya? Y ellos van a atacar justamente, o va a ser digamos, el rol fundamental que van a cumplir para producir un ataque al receptor de la acetilcolina, ¿ya? Y también va a participar el complemento y van a reducir los receptores de la acetilcolina, ¿ya? Vamos a ver. Entonces ahí ustedes tienen lo que es normal y lo que es patológico, ¿no es cierto? Ahí también. Espérame un ratito. Ya. Entonces, van a causar debilidad, ¿no es cierto?, de la musculatura esquelética y que generalmente va a atacar a las mujeres, ¿ya? En la segunda y tercera década de la vida, esta enfermedad. Disminución de la amplitud del potencial del end-plate, producción de anticuerpos antirreceptor, lisis, modulación y bloqueo de receptores, y una reducción del número o actividad de receptores, ¿no? Y una disminución del factor de seguridad y así un bloqueo de la transmisión neuromuscular. Entonces vamos a tener que afecta a todas las razas, la incidencia anual es de 10 a 20 por 1.000.000, prevalencia de 150 a 200, mayor frecuencia en mujeres jóvenes. En mujeres es más frecuente en la segunda y la tercera década, pero en varones es generalmente más frecuente entre la sexta y octava década de vida, ¿ya? Esa es una gran diferencia, o sea, por grupo etario, digamos, ¿no? Y lo que decía su compañero, ¿no? De que va a estar asociado la mayoría con una incidencia de timoma del 10 al 15%. Pero no solamente de timoma. Cuando hablamos de alteraciones del timo, podemos hablar del timoma o de la hiperplasia del timo. También va a haber, o sea, no necesariamente va a haber solamente timoma, sino también puede haber una hiperplasia a nivel del timo, ¿ya? Factores pronósticos negativos, edad avanzada, enfermedad severa y obviamente aquellos que tengan el timoma, ¿no? Relacionado a muchos desórdenes autoinmunes. Es cierto esto, la enfermedad de miastenia gravis o esta patología va a estar relacionada a otros desórdenes autoinmunes, por ejemplo, al lupus, otro es a las tiroiditis, ¿ya? Por eso es que estos pacientes no solamente hay que limitarse con el diagnóstico, ¿no? En ellos, sino también hay que buscar otras asociaciones con otras patologías, como les vuelvo a decir, con enfermedades autoinmunes como el lupus y como tiroiditis, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Acá, en la clínica, estos pacientes van a tener la debilidad muscular fluctuante, que va a empeorar con el transcurrir del día y variable entre músculos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede amanecer con una mejor fuerza, ¿no? Pero a medida que va pasando las horas del día, en la tarde o en la noche, o sea, la debilidad se hace mucho más notoria, ¿ya? Y hay una fatigabilidad anormal, debilidad que empeora con la actividad y mejora con el reposo, quiere decir eso. Esas dos características en relación a la debilidad es importante que ustedes conozcan, que es una debilidad muscular fluctuante y la fatigabilidad es anormal, ¿no? Que empeora con el transcurrir de las horas del día y que va a mejorar con el reposo, ¿ya? ¿Qué tenemos también? La distribución de la debilidad en los pacientes con miastenia gravis, ¿ya? Cuando hablamos de miastenia gravis, vamos a tener dos presentaciones clínicas. La miastenia gravis netamente ocular, cuando la debilidad solamente va a estar comprometida los músculos a nivel ocular, produciendo así
una debilidad, una tosis palpebral, una diplopía, o puede ser una debilidad generalizada, ¿ya? Que puede ser, cuando hablamos de debilidad generalizada, no solamente hablamos de un componente a nivel ocular, sino también hablamos a nivel ocular o vulvar, ocular y extremidades. Y cuando yo digo ocular y vulvar, me refiero a una debilidad con características, no solamente a nivel de los músculos, ¿cómo se llama esto? Oculares, ¿no? O del párpado, sino también a algunas características y clínicas, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una clínica a nivel vulvar? ¿Qué síntomas yo esperaría encontrar? Esperaría encontrar, por ejemplo, disartria, disfagia, ¿no? Una masticación fatigable, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué va a estar dado? ¿Por qué? Porque los músculos mandibulares que hacen que uno cierre la mandíbula van a estar debilitadas, y también puede darme una clínica de una debilidad de los músculos orofaringeos, por ejemplo, produciendo una disfagia o una disartria. Entonces, ustedes tienen acá la distribución de la debilidad, un 17% es solamente de localización ocular, y tenemos un 50% cuando es ocular y generalizado. Cuando es ocular y vulvar, un 13%, y cuando es ocular y en extremidades es un 20%, ¿no? Entonces, estos porcentajes a tomarlos en cuenta, cuál de todas en la clínica es la más frecuente, la presentación clínica más frecuente, entonces ya sabemos, ¿no? La ocular y la generalizada. Pero puede solamente haber miastenia ocular, sí, y cada una de estas presentaciones clínicas. ¿Y cómo se manifiesta la miastenia gravis a nivel ocular, ¿no? Entonces, ustedes tienen un paciente que de pronto viene y su cuadro de manifestación va a ser una tosis palpebral. Pero, ¿qué patologías me dan tosis palpebral? ¿Quién me dice? Por ejemplo, la alteración de un tercer nervio craneal, ¿no es cierto? Un paciente que ha sufrido de pronto por ahí un traumatismo y ya ha sido alterado su tercer nervio craneal, puede tener tosis palpebral, sí lo tiene, ¿no es cierto? Pero ¿cómo diferencio de la miastenia gravis? En el tercer nervio craneal, cuando está alterado, hay una alteración, una parálisis del tercer nervio craneal completo, por decir, ¿qué esperarían encontrar? Neuroanatomía, neurosemiología, o como diríamos, anatos y semiología clínica de neurología. Esperaría encontrar, por ejemplo, midriasis, ¿no es cierto? Midriasis. Pero un paciente con miastenia gravis, yo no voy a encontrar eso. En la miastenia gravis no tiene por qué estar alterado la pupila, ¿no es cierto? Entonces, en eso tomen en cuenta, ¿ya? La debilidad de los músculos de los párpados puede provocar la tosis palpebral, ¿ya? Y puede cambiar de un ojo a otro con el tiempo. Algunas veces puede ser bilateral y mejorar en un ojo, lo que resulte en una tosis unilateral. Además, la tosis puede comenzar de forma unilateral y luego volverse también bilateral, ¿ya? Cuando los músculos extraoculares en la miastenia gravis están afectados, es ahí donde se va a producir la diplopía y el paciente va a ver doble, ¿no es cierto? Entonces, uno a veces confunde con parálisis de otros nervios craneales, ¿no? Entonces, es para que ustedes tomen en cuenta el diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Entonces, las pupilas están siempre sanas, están salvas a nivel, en la miastenia gravis. No así cuando hay alteración, por ejemplo, del tercer nervio craneal, ¿no es cierto? Y tal vez acá recordar debilidad para el cierre ocular, y acá tal vez recordar algunos signos que puedo yo identificar cuando hay un paciente con miastenia gravis. Por ejemplo, ¿qué signo? El signo de la cortina, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué es el signo de la cortina en semiología, en miastenia gravis? Por semiología. Entonces, la tosis, por ejemplo, en un paciente que yo examino, un paciente que tiene miastenia gravis, y yo le examino, le digo que mire hacia arriba, ¿no? Sostenidamente.
y el paciente se fatiga, ¿no? Y su párpado empieza a caer. Y cuando yo lo sostengo el párpado, ¿no? Opuesto con el dedo, eso, y empieza a caer así, eso se llama el signo de la cortina, ¿no? ¿Por qué se afectan músculos extraoculares intrínsecamente deficientes en proteínas inhibidoras de complemento? Hay 6 tipos de fibras musculares, 5 de ellas tienen un deficiente sistema de plegamiento postsináptico y que se da un factor intrínsecamente inferior. O sea, ahí ustedes tienen, ¿no? Ahí tienen el signo de la cortina, ¿no? Ahí ustedes tienen un paciente que tiene tosis palpebral y yo le voy diciendo, mira para este lado, mira para acá, mira para arriba, mira para abajo, examinando la musculatura y viendo, ¿no? El signo de la cortina. Se hace acá como una cortina, ¿no? La debilidad y la fatigabilidad del párpado superior del lado derecho hace que haga, ¿no? Como una cortinita y no como acá en este lado, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá, por ejemplo, ¿no? Esto es un paciente con miastenia gravis con compromiso a nivel ocular, donde ustedes pueden ver una tosis palpebral marcada, ¿no? A una mirada, fija, ¿no? Ahí ustedes van viendo. Obviamente en este paciente examino los movimientos oculares también para ver, ¿no? Algunos pueden producirte la mirada congelada, ¿no? No pueden mover ni para arriba, ni para abajo, ni para acá, ni para allá, y el paciente siente así. Obviamente tengo que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? A nivel vulvar, ¿no? Entonces lo que decía, ¿no? La alteración de la voz, una disartria con voz nasal, disfagia con regurgitación nasal, debilidad masticatoria, imposibilidad de silbar y una sonrisa inexpresiva. La miastenia generalizada, bueno, debilidad de la extensión del cuello también, debilidad proximal en las extremidades, brazos, piernas, debilidad de extensor de los dedos y puede esto obviamente afectar músculos como el diafragma y por lo tanto producir una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago en mi diagnóstico diferencial con síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Acá cómo estarán los reflejos en un paciente con miastenia gravis. En un síndrome de Guillain-Barré hay hiporreflexia o arreflexia, ¿no? Pero en un paciente que tiene miastenia gravis, ¿cómo estarán mis reflejos? ¿Alguien sabe? Puede haber hipo, pero en la mayoría son normorefléxicos, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, edad de debut, dependiendo de la edad, como les mencionaba, en mujeres o en varones. Localización puede ser generalizada ocular, hay que ver la severidad y el anticuerpo que esté implicado, ¿no? Ya sea el anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina, el MUS, que son proteínas que están a nivel de la transmembrana, y el LRP4. Y hay que ver, ¿no? Si hay asociación con un timoma, una hiperplasia o incluso una neoplasia o atrofia del timo. Esta es una clasificación del 2000, ¿ya? De la miastenia gravis, donde uno va viendo, ¿no? El tipo 1, el tipo 2, el 2 se subdivide todavía, ¿no? En 2A, 2B, el 3 y el 4 incluso en 4A, 4B y clase 5. Cada uno con sus características. Esto, por favor, revísenlo bien, a cuál pertenece a cuál, ¿no? En la clasificación, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 1 tenemos una miastenia ocular caracterizado por diplopía, debilidad de los músculos oculares, tosis, por ejemplo, ¿no? El tipo 2A, el inicio es lento, frecuentemente ocular, con evolución gradual y a los músculos esqueléticos. El tipo 2B es inicio lento, con disartria, disfagia y cambios durante la masticación, ¿no? Por la debilidad, ya les dije, de los músculos que ayudan al cierre de la mandíbula. El tipo 2, inicio rápido, con severo compromiso vulvar y músculo esquelético, fatiga del músculo esquelético, y acá hay un compromiso de los músculos respiratorios, ¿ya?
y el 4 es severo, ¿no? Miastenia gravis con manifestaciones dentro de los 2 años. Esa clasificación, tómenla en cuenta para ver frente a que, según la clasificación de Osserman y de Jenkins de 1971, estamos frente a cuál, ¿no? Y la otra clasificación del 2000, que es casi similar, ¿no es cierto? Pero esta ya considera un grado 5, donde está ya el paciente está intubado, ¿no? Por la debilidad o hay el problema, la insuficiencia respiratoria, ya hay un apoyo ventilatorio, ¿ya? Igual acá, ¿no? Clase, bueno, traducido al español para que también puedan leerlo y verificar. Esto de acá es importante, por favor, denle una revisada para el examen. Miastenia gravis, subtipos clínicos patogénicos, ¿no? Entonces, miastenia ocular, miastenia asociada a timoma en el 10 al 15% de los pacientes con miastenia gravis, el 10 al 15% está asociado a un timoma. Miastenia gravis generalizada de inicio temprano se llama cuando tiene menos de 50 años y de inicio tardío cuando es más de 50 años. Hemos visto miastenia gravis asociado a anticuerpos MUS y miastenia gravis seronegativo o miastenia gravis a anticuerpos negativos, ¿ya? Así también se le llama la miastenia gravis seronegativa. Entonces tenemos los subtipos clínicos patogénicos, ¿ya? Y acá lo que hay que ver es qué anticuerpo está relacionado, a qué edades está afectando, ¿no es cierto? Y incluso hay factores, nosotros hemos hablado al principio, ¿no? Más o menos de la patogenia de esta enfermedad, pero vamos a ver que va a estar asociados también a factores genéticos, ¿ya? A factores genéticos que van a estar asociados a cierto tipo de antígeno leucocitario humano, ¿no? Por ejemplo, DR3, D8, DR9, ¿no? El DR2B7, acá el DR14 de Q5. Entonces, estos, para que ustedes tomen en cuenta en relación a los factores genéticos que van a estar relacionados a estos anticuerpos. Por ejemplo, acá tenemos de inicio temprano, menos de 40 años, pacientes con histología tímica con hiperplasia. ¿A qué tipos de anticuerpos van a estar relacionados? A los anticuerpos de los receptores de la acetilcolina, ¿ya? ¿Y a qué factor genético? A todo esto que ustedes ven acá. De inicio tardío, más de 40 años, el timo puede ser normal, va a estar relacionado a estos anticuerpos, ¿no? De la titina o de los receptores anticuerpos y a este HLA. El timoma, por ejemplo, de 40 a 60 años, generalmente asociados a neoplasias en algunos de estos anticuerpos. Dentro de ellos están los anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, ¿no? El MUS y no olvidemos los otros, ¿no? Con sus características. En relación a la miastenia gravis y su diagnóstico, aparte de, claro, obviamente uno tiene que hacerlo clínicamente, el diagnóstico, ¿qué otra me va a servir, no? Y me sirve lo que es el dosaje de anticuerpos antirreceptor, llámese antirreceptor de la acetilcolina, MUS o LRP, ¿no es cierto? 4. Que esto lo puedo hacer yo a nivel sérico, ¿no? Yo pido el doso. Obviamente esos exámenes son carísimos, ¿ya? Son carísimos. En todo el Cusco no hay, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros pedimos y lo tienen que mandar a Lima. Y ya de Lima nos mandan el resultado de estos pacientes. Pero nosotros pedimos justamente el dosaje de estos anticuerpos. El neurofarmacológico es el test del ténsilo, ¿no? Tiene otro nombre, ¿alguien sabe? Hidrofonio. Hidrofonio, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver ahorita. Las pruebas neurofisiológicas. Y cuando hablamos de pruebas neurofisiológicas, me refiero al uso del equipo que se llama electromiógrafo, donde yo voy a ver la estimulación nerviosa repetitiva o me va a ayudar el electromiograma de la fibra única, ¿ya? Y el imagenológico obviamente me va a ayudar una radiografía, una tomografía para ver el timo, ¿no?
y ver si efectivamente hay una alteración a nivel del timo. En relación a los anticuerpos, hemos dicho que el anticuerpo más vinculado va a ser el del anticuerpo de los receptores de la colina, en un 80, un 85%. Pero también teníamos otros anticuerpos, ¿no? Como el MUS, anti-MUS, ¿no? Y el anti-LRP4, que es una proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad, que también están a nivel de la transmembrana, como vimos en las primeras diapositivas, ¿ya? Entonces, este cuadrito también es importante que ustedes lo reconozcan porque me va a ayudar a pedir. No, obviamente, cuando nosotros pedimos como el más frecuente, yo no pido todos los anticuerpos, ¿no? Cuando tengo sospecha de un paciente con miastenia gravis. Primero pido este. Si este me sale negativo, recién voy pidiendo los otros, porque este es más frecuente, ¿no? Por imagínense gastar 4.000, 4.000, 4.000 en cada uno de estos anticuerpos, sale carísimo, ¿no? Anticuerpos contra la lipoproteína relacionada a proteína inducida de miastenia gravis. Bueno, en los pacientes que padecen de miastenia gravis generalizada se detectan anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en el 80 al 90% de los casos. En los pacientes con miastenia gravis ocular se detectan anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina en el 50% de los casos. O sea, es más frecuente encontrar en pacientes que tienen la miastenia gravis con presentación generalizada que con las de presentación exclusivamente a nivel ocular, ¿no? Y ahí ustedes tienen el test de Tensilon o hidrofonio, ¿no? El hidrofonio va a ser un fármaco que va a inhibir la acetilcolinesterasa y cuya administración va a producir una mejoría inmediata y transitoria de la tosis palpebral, ¿no? Entonces se le pone al inicio, a los 30 segundos y a los 2 minutos, ¿no? Y el paciente tiene que presentar una mejoría. Entonces es un criterio para hacer el diagnóstico de miastenia gravis. Pero no es lo único, ¿no? Dijimos la demostración de los anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina o los otros anticuerpos siempre y cuando me sale negativo. O lo otro son los estudios neurofisiológicos que ya habíamos mencionado. Una evaluación rápida, económica, fácil de utilizar es el test del hielo o test de IcePack Test, ¿no? El que ustedes ven acá un paciente, por ejemplo, con su tosis palpebral, ponen hielo, ¿no? A los pacientes en ambos ojos para evitar el sesgo y el paciente, ¿no? Haga una respuesta posterior donde ustedes van a ver una mejoría transitoria de la tosis palpebral. Entonces, esto hacemos generalmente en el hospital porque a veces no conseguimos el hidrofonio, a veces no, por ejemplo, en el regional no tenemos electromiógrafo, ¿no? Sí hacemos los anticuerpos, eso sí, usamos, tenemos que decir al paciente que lo costee porque tampoco él sí se lo cubre, pero una manera fácil y al interno le hacemos traer hielo desde su casa para que nos ayude con el test de IcePack Test, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen la sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos digamos, test que estamos utilizando, ¿no? Los test de los anticuerpos, el test de la hielo. Miren ustedes la sensibilidad y la especificidad bastante alta según este estudio, ¿no? De cada uno de estos criterios diagnósticos que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Hidrofonio, hay que hacer unas desventajas, que hay que hacer monitoreo cardíaco, ¿no? La electromiografía requiere de un personal entrenado, obviamente lo hace un neurólogo. Los anticuerpos, hay altos falsos negativos, sobre todo en miastenia ocular. Y el test del hielo, ¿no? Que puede ser el menos sensible con una dosis completa. Bueno. Neurofisiología, le dijimos, ¿no? La estimulación repetitiva del nervio periférico, positivo en el 90% de miastenia gravis generalizada y el 30 al 60% de miastenia gravis ocular. Y el electromiograma de la fibra única, que es positivo en el 90 al 95% con pacientes con miastenia, ¿no? Y acá tenemos una tomografía, ¿no? De tórax, o una resonancia también de tórax para detectar las alteraciones tímicas, que puede ser bien una hiperplasia, un timoma o una neoplasia maligna a nivel del timoma, ¿no?
Entonces, esto es básicamente qué hacer frente a un paciente que sospechamos, ¿no? de una miastenia gravis, ¿no? Una miastenia gravis generalizada ocular, ¿no es cierto? Y los test que hay que hacer, los test que hay que dosar, ¿no es cierto? Y si sale negativo, pues dosar otros tipos de anticuerpos, la electromiografía para ver la estimulación repetitiva y de tal manera hacer el diagnóstico confirmado de miastenia. Si sale obviamente negativo, pero tenemos la clínica, hay que reconsiderar y hacer diagnóstico diferencial con otras entidades. En el tratamiento vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? En el tratamiento vamos a ver, el tratamiento es sintomático con inhibidores de la acetilcolinesterasa y el tratamiento inmunomodulador de rápida acción con plasmaféresis o inmunoglobulina intravenoso. Tratamiento inmunomodulador a largo plazo con corticoterapia y otros inmunosupresores, ¿ya? En los pacientes, por ejemplo, tratamiento quirúrgico, sobre todo en quienes, en aquellos que tienen timoma, ¿no? Y están con miastenia gravis generalizada, está indicada la timectomía, ¿ya? En estos pacientes. Acá tenemos, ¿no? La timectomía, el tratamiento con timectomía. ¿Qué inmunosupresores podríamos utilizar? Tenemos todo esto, esteroides, azatropina, ciclofosfamida, ciclosporina y todo lo que ustedes ven acá. Acá, bueno, al menos en el regional utilizamos azatropina y esteroides, ¿ya? Pero si tengo una crisis, así como hay un Guillain-Barré donde yo tengo, ¿no? Y debo de utilizar, en periodos, dentro de las 2 semanas, por ejemplo, la inmunoglobulina, también en pacientes que tienen crisis de miastenia gravis, puedo utilizar plasmaféresis o inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esos tratamientos. Ahora, cuando, por ejemplo, hay una miastenia a nivel de forma exclusiva ocular, yo utilizo anticolinesterásicos. Por ejemplo, uno de los medicamentos más conocidos es la piridostigmina, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de este medicamento. Vamos a ver. No hay ningún ensayo clínico controlado, aleatorizado, consistente que avale el uso de inhibidores de colinesterasa en miastenia gravis, pero estudios observacionales avalan su uso. Guía para el tratamiento de desórdenes de la enfermedad neuromusculares autoinmunes. Los inhibidores de la colinesterasa son de primera línea para el tratamiento de todos los subtipos de la miastenia gravis. Recomendaciones. Vamos a ver. Plasmaféresis es recomendado para casos severos, para inducir remisión y para preparación de timectomía, ¿no? Con cada uno con su nivel B. Inmunoglobulina y plasmaféresis son efectivos para los pacientes que están con exacerbaciones de miastenia gravis. Esto es nivel A, ¿ya? Pacientes con miastenia gravis sin timoma, la timectomía es recomendado como opción para incrementar la probabilidad de remisión. Ese es nivel B. Una vez diagnosticada la miastenia gravis con timoma, la timectomía es indicada independientemente de la severidad de la miastenia gravis, nivel A. Corticoides son de elección cuando esté indicado la inmunosupresión. Cuando la inmunosupresión esté indicada, la azatropina es recomendada para bajar los corticoides y mantener la azatropina nivel A. Ahí ustedes también ven el tratamiento, ¿no? Y ahí ustedes tienen que ver frente a qué miastenia estoy yo, ¿no? Si estoy frente a una miastenia gravis ocular, miastenia gravis generalizada, pero que sea anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, o estoy frente a los anticuerpos antirreceptor negativo, ¿no? Si es antimus positivo, en este caso, por ejemplo, que es el más frecuente, hemos dicho casi el 80-90%, sí hay que considerar timectomía, ¿no? En la miastenia gravis ocular, corticoterapia oral, ¿no? Dentro de ellos puedo yo utilizar prednisona, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con severidad o crisis miasténica, debo de utilizar una terapia mucho más aguda, que puede ser la plasmaféresis o la
el uso de la inmunoglobulina intravenosa, ¿ya? Obviamente, si ese paciente, ¿quiénes serían los que tienen una crisis o una miastenia grave, ¿no? Con empeoramiento, o justamente aquellos que tienen problemas o debilidad a nivel respiratorio, ¿no? Que necesitan cuidado de soporte, ¿no? Que tengan, que necesitan incluso intubación. Entonces son pacientes graves, ¿no? Viendo la clasificación sería la clase 5, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, a esos pacientes yo tengo que iniciarles un tratamiento mucho más fuerte, ¿no? Como la plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa, ¿ya? ¿Qué más? Crisis miasténica, diagnóstico diferencial. Hay que hacer diagnóstico diferencial contra síndrome de Guillain-Barré, la poliomiositis, la enfermedad de Itten-Lambert, botulismo, poliomiositis, enfermedades medulares que nos pueden dar cuadriparesias, debilidad, ¿no? A nivel de las extremidades, enfermedades de la neurona motora, como el ELA, por ejemplo, ¿no? Que te puede dar. De acá, ¿qué es importante? En un paciente que yo ya tengo el diagnóstico de una miastenia gravis, yo tengo que darle esta lista, ¿no? Todos mis pacientes que tienen miastenia gravis tienen que tener esta lista, sí o sí. ¿Por qué? Porque son medicamentos que se utilizan, ¿no? Y pueden exacerbar o empeorar un paciente que ya tiene miastenia gravis. Por ejemplo, un paciente que tiene miastenia gravis y de pronto enferma con una infección urinaria, yo no puedo utilizar aminoglucósidos, ¿no? Como amikacina, gentamicina, streptomicina, o macrólidos, o quinolonas, o estos, ¿no? ¿Por qué? Porque empeoro o exacerbo y puedo producir una crisis miasténica, ¿no? Que voy a tener que tratar con inmunoglobulina o con plasmaféresis. Obviamente la inmunoglobulina, ustedes saben que no es barata, ¿no? La inmunoglobulina, cada frasco de inmunoglobulina está a 2.500, 3.000 soles. Entonces, estos medicamentos son medicamentos que sí o sí no debo de utilizar en un paciente que tiene miastenia. ¿No? Otro, por ejemplo, son los anticonvulsivantes, la fenitoína y la carbamazepina. Antipsicópticos como neurolépticos, ¿no? Dentro de los neurolépticos, la clozapina, el sulpiride, ¿no? Agentes cardiovasculares, beta bloqueadores, todos esos, ¿no? Bloqueadores del canales de calcio como verapamil, nifedipino, ¿no? Antiarrítmicos y otros medicamentos, ¿no? Incluido la toxina botulínica, ¿no? Un paciente que tenga miastenia gravis y que por ahí quiere hacerse colocar toxina botulínica por estética, etcétera. Entonces, cuidado, ¿no? Hay que evitar estas drogas que empeoran los cuadros de miastenia gravis, ¿ya? Eso es en relación a esta enfermedad neuromuscular. Nos va a quedar pendiente la enfermedad de Itten-Lambert y la enfermedad, el botulismo, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a esta enfermedad neuromuscular. Doctora, una consulta. En relación a lo que son el uso de los inmunosupresores, en Ya. este caso de miastenia, Ya. ¿Qué necesitas saber en relación al uso de inmunosupresores? Yo puedo utilizar la prednisona, la ceatropina, o, bueno, esteroides, ¿no? Acá utilizamos generalmente los prednisona, que es lo que más tenemos, o la ceatropina. y en relación bueno, estaba leyendo que creo que se está contraindicado incluso los corticoides, podríamos utilizar estos, ¿no? Sí, ¿O no? algo que es importante, ¿no? Y me estaba olvidando. Hay pacientes, utilizamos, digamos, prednisona, ¿no? En un paciente que viene con su miastenia ocular, y hay que tener en cuenta que dentro de la primera semana estos pacientes empeoran,
dentro de la primera semana. Y el paciente, o sea, hay que explicarle eso al paciente, ¿no? No es que esté empeorando, ¿no? La medicación puede producir un efecto así medio paradójico, pero después de la semana empiezan a mejorar. Y a veces eso me está olvidando, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente, porque se desesperan y ellos piensan que están empeorando, ¿no? Y dicen, no, pero estoy peor, estoy viendo doble, peor, doctora. Y eso de la diplopía también, ¿no? El paciente mejora cuando cierra un ojo, mejora, ¿no? Que cuando lo tiene los dos ojos abiertos, está con diplopía. Doctora, buenas noches. Doctora, ¿y en qué casos se recomienda esta inmunosupresión en el paciente? Puedes utilizar en la forma ocular exclusiva o en la forma generalizada. Más es en la generalizada. En la forma ocular tratamos de utilizar lo que son los anticolinesterácicos, ¿no? Como la piridostigmina. En la forma generalizada también utilizamos la piridostigmina, pero cuando, digamos, la clínica es muy exacerbada o muy, no hay mucha remisión, es muy fluctuante la debilidad, podemos utilizar lo que es la inmunosupresión, ¿no? Cuando vemos que no está habiendo mejoría. Y en las crisis miasténicas, ya ahí sí ya de frente, ¿no? Con plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa. Gracias, doctora. Doctora, ¿y en qué casos, bueno, desde qué grado ya podemos considerar que el paciente tiene mal pronóstico? Más que mal pronóstico, o sea, es ¿cómo te puedo decir? El salvar y salvar la parte de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando ya hay un compromiso vulvar, dijimos, ¿no? Acá, vamos a ver. Vamos a ver en la clasificación. Acá, traducida. Acá, ¿no? Entonces, cuando, digamos, ¿no? Si tú me dices a nivel de qué clase, doctora, ¿no? Yo voy a decir, este paciente tiende a hacer un compromiso respiratorio y todo a nivel de la clase 2B, ¿no? Porque ya va a haber un compromiso, predominio vulvar o respiratorio de los músculos del diafragma, de los músculos respiratorios, pues, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que tener alerta y ver que pueda, ¿cómo se llama? Progresar, ¿no? A tener una crisis migrañosa, ¿no? Que ya generalmente va a tener un compromiso a nivel respiratorio, y el 5 ya estamos hablando, ¿no? Ya que ya, como les comentaba, hay un requerimiento en la intubación, de intubación orotraqueal para mantener la vía. Gracias, doctora. A ver, yo tengo una pregunta para todos. A ver, cualquiera que me responda. A ver, ¿cómo más yo haría diagnóstico diferencial? Ya dijimos con el tercer nervio craneal, ¿no es cierto? Que te va a producir miriasis. ¿Cómo más podría ser mi diagnóstico diferencial frente a otras entidades? Clínicamente. No. Más que clínicamente, ¿cómo yo podría decir, no? A ver, es una parálisis del sexto, es una parálisis del tercero, bueno, del tercero fácil, por la pupila, no se tendría por qué alterar en la miastenia gravis, ¿no? Como en el tercer nervio craneal, que sí me va a haber una midriasis y una tosis palpebral, y bueno, pero con los otros, yo cómo podría hacer un diagnóstico diferencial. De repente no clínico, sino qué podría yo hacer para yo ver, ¿no? Y lo he dicho también. Doctora, ¿sería con la parálisis de Bell? ¿Podría ser también? Bueno, un diagnóstico diferencial con parálisis de Bell, ¿no? Pero la parálisis de Bell es unilateral, ¿no? En cambio, esta miastenia gravis es bilateral, la debilidad va a ser bilateral, ¿no es cierto?
asimétrica, ¿no? El paciente con miastenia gravis, es cierto, puede tener una cara inexpresiva por la debilidad de la musculatura de los músculos faciales, ¿no? Pero no, bueno, yo le voy a hacer arrugar, voy a buscar los otros signos, ¿no? El signo de Bell, los signos que se ven para parálisis facial, ¿no? Pero este paciente yo le pido arrugar, por ejemplo, en la frente y lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, pero se va a cansar. Se va a cansar. Le dices, mantén tus dos cejas elevadas, el paciente, yo busco ahí la fatigabilidad, o le digo, mira acá hacia arriba, ¿no? Y pongo mi mano arriba y le digo, mira acá, se cansa el paciente, se cansa. Y a otro sería muy bien con la parálisis facial. ¿Con qué otras cosas haría? Diagnóstico diferencial. Participen, chicos. ¿Quién me dijo parálisis facial? ¿Su nombre? Iván Mejía, doctora. Vamos. ¿De qué otra manera yo podría, o sea, con qué otros diagnósticos podría yo hacer diagnóstico diferencial? Doctora, también podría ser el síndrome de Horner por la tosis palpebral. Pero el síndrome de Horner, ¿cuál es la tríada? Enoftalmos, tosis palpebral y miosis, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Tu apellido? Morales, doctora. Morales. Otra patología, otras patologías, a ver. Diagnóstico diferencial. Un ACV, sí. Un aneurisma a nivel de la arteria comunicante posterior te produce tosis palpebral y midriasis unilateral de forma brusca y severa. Muy bien. ¿Tu apellido? Carlos. Sí, también, ¿no? Un paciente que tiene un aneurisma de ese nivel, al nivel de la arteria comunicante posterior, te produce tosis palpebral y midriasis de forma brusca. Perfecto. ¿Otro? Piense, a ver. La orbitopatía restrictiva Ya. por También. afectación del músculo recto medial. Ya. La oftalmoplegia internuclear, la migraña oftalmoplégica, los que han leído bueno, yo sé que es bastante, ¿no? Pero los que han leído ¿cómo se llama? El artículo que les he mandado, la tercera edición de la Sociedad Internacional de Cefaleas, habla de la migraña oftalmoplégica, ¿no es cierto? Podría ser yo también diagnóstico diferencial con esta, ¿no? Pero hay una forma también, ¿no? Cuando estoy frente a miastenia gravis y no tengo medios, no tengo recursos para hacer hasta la misma prueba de anticuerpos, antirreceptor, claro, lo ideal para dar el diagnóstico definitivo es eso, ¿no? Pero una manera también es ver la respuesta clínica a los fármacos colinérgicos, ¿ya? Anticolinesterásicos, como la piridostigmina, ¿no? Yo puedo dar el medicamento y ver si recupero o no, ¿no? Y vuelvo a decir el test de hielo que hemos visto, ¿no? Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno, va a quedar pendiente las otras dos enfermedades neuromusculares que nos faltan, ¿ya? Revisen bien los anticuerpos, las características de cada una de ellas, la clasificación, ¿ya? La presentación clínica, la distribución, de qué manera, cuál es más el porcentaje, ¿no? Y bueno, obviamente el tratamiento, ¿no? Cuándo utilizar, al menos esas recomendaciones que están acá, que son del 2010, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta más? Creo que no. Entonces, ya han quedado la fecha para el examen de señorita delegada. Les he pedido para hoy día para que me avisen para cuándo va a quedar, ¿no? Obviamente falta acá el tema de botulismo, Eiten-Lambert, y falta el tema de demencias, ¿no? Todo lo que son deterioros cognitivos, demencias,
Alzheimer, demencia senil, demencia vascular, demencia, todas las demencias, ¿ya? Falta para el examen. Pero tomando en cuenta eso, dijimos, ¿para cuándo va a ser el segundo examen? Doctora, disculpe, ¿podría ser para el 9 de mayo, por favor? Pero 9 de mayo no tenemos. ¿Domingo? No, claro, estamos mayo. 9 de mayo es domingo. Sí, doctora, es que tenemos examen el 4 y por eso estuve conversando con mis compañeros y para tener de repente un poquito más de tiempo, tal vez podría ser el 9 de mayo. No puede ser en la semana, es que yo no puedo poner domingos, no quiero después quejas, que domingos nos hace dar la doctora. Hacemos clases hasta las 12, 1, 2 de la mañana, si no, esas cosas no me gustan. En la semana puede ser el viernes, el mismo jueves, ¿no? Menos sábado y domingo. El viernes sería, doctorita. Viernes 7, a las 6 de la tarde, ¿está bien? Sí, doctora. Ya, entonces estamos quedando. ¿O alguien tiene algún contratiempo para el viernes 7? Háblelo de una vez ahora y dígalo para no después de que tenía clases, que llevo francés, portugués, no sé. No hay problema entonces. Doctora, Viernes. no podría ser, disculpe, no podría ser entonces el viernes, pero a las 10 es hora. Y porque creo que usted como docente creo que lo puede programar nomás en el sistema y nosotros ingresamos a esa hora pues a dar examen. Viernes a las 10 de la noche, muy tarde, 9. Doctora, estuve conversando con mis compañeros por interno y no podría ser de repente el lunes 10. Hasta el lunes. Ya. En todo caso, si va, ya, o sea, el examen debe ser un jueves en una hora de clase. Si el jueves no hay clases y el lunes 10 a las 9 de la noche se da el examen. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Y ahora sí, mejor también pregunto al grupo. ¿Alguien no? Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien no puede el 10, lunes 10? Todos pueden. Entonces, tomando en cuenta que todos pueden, quedamos con eso. ¿Ya? Lunes. Doctorita, sus diapositivas nos podría compartir, por favor. Sí, esta diapo te lo he pasado a tus diapositivas, a tu WhatsApp, perdón. Te las he pasado, las otras faltarían, ¿no? De epilepsia y cefaleas. Doctora. Ajá, ya. Y bueno, las de demencias también que vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, sí, hasta el 10 queda, ¿ya? Entonces, el lunes 10 de mayo, 9 de la noche, el examen, ¿ya? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y ya. Entonces, en eso queda. Y bueno, ahora nos retiramos y solo se queda, por favor, la alumna que no ha dado el primer parcial. Por favor. Todos se van retirando y solo se queda la alumna que no me ha dado el primer parcial. Soy yo, doctora. Me quedaría con usted. Ya, María Fe, ¿no?